Él tomó una decisión, creyó que era la correcta y hoy no puede dormir con esa decisión. Las cartas de Virgo me mostraron a un hombre que está pagando cada error con insomnio y con arrepentimiento. Dale la exicientes que él está pagando por lo que hizo. Virgo, lo que salió en esta tirada es demasiado específico, porque las cartas no me trajeron a un hombre tranquilo, me trajeron a un hombre destrozado, un hombre que por fuera intenta aparentar que todo está bien, pero por dentro, por dentro hay un caos que no puede controlar. Y hoy las cartas van a contar exactamente qué está pasando con él, lo que él siente en esas noches en que no puede cerrar los ojos, lo que él piensa cuando el silencio lo rodea y lo que el universo ya tiene preparado para ti. La primera carta es el 9 de espadas. Virgo, esta carta me habla de noches largas, de pensamientos que no paran, de una mente que no descansa, y esa mente es la de él. El 9 de espadas es la carta del insomnio, de la angustia que viene cuando uno se queda solo con sus propias decisiones. Este hombre se acuesta en la noche, cierra los ojos y ahí estás tú, tu cara, tu voz, los momentos que tuvieron juntos, las palabras que sí te dijo y que no debió decir. Y todo esto llega en esta oscuridad y no lo puede apagar. Virgo, el 9 de espadas me dice que este hombre está sufriendo, no de una forma superficial, está sufriendo profundo porque en algún lugar de su ser sabe lo que perdió. Sabe el tamaño de lo que destruyó y ese conocimiento lo persigue. Lo persigue en el día cuando algo le recuerda a ti. Lo persigue en la noche cuando el silencio se vuelve ensordecedor. No hay paz para un hombre que sabe que cometió el error más grande de su vida. Y ese hombre es él. Dale like si siente que él carga con ese peso. Pero las cartas me mostraron algo más. Me mostraron por qué llegó a este punto, la decisión que tomó y cómo la tomó. El loco. Virgo, esta carta me habla de una decisión impulsiva, de alguien que actuó sin pensar, sin medir las consecuencias. El loco es el que da el salto sin mirar al vacío, el que se va sin calcular a dónde va, el que elige en un momento de impulsividad y luego vive con esa selección. Este hombre tomó una decisión así. Quizás se fue, quizás eligió a otra persona, quizás dijo algo que no debía, quizás actuó por miedo, por orgullo, por un momento de locura, pero lo hizo. Y ahora que el polvo bajó, ahora que la adrenalina de esa decisión desapareció, lo que quedó es la realidad de que tú no estás, la realidad de que lo que tiene ahora no se compara. Virgo, el loco también me dice algo muy importante. Los hombres que actúan así, impulsivamente, eventualmente se dan cuenta. Eventualmente la cabeza fría les llega. Y con esa cabeza fría llega la claridad de que se equivocaron, de que el salto que dieron no los llevó a donde ellos pensaban. Ese momento de claridad, las cartas me dicen que ya llegó para él, ya llegó. Y lo que hace con esa claridad, eso lo vamos a ver en las siguientes cartas. Escribe presente, si él también tomó una decisión impulsiva contigo. Ahora viene la carta que más me llamó a la atención de toda esta tirada, porque habla del giro, del momento en que todo cambia, la rueda de la fortuna. Virgo, esta es la carta del karma, de los ciclos que giran,
de lo que sube y de lo que baja. Y hoy esta carta está girando a tu favor. La rueda de la fortuna me dice que lo que él sembró ya está llegando de regreso. No como venganza, como justicia natural del universo. Todo lo que hizo, todo lo que eligió mal, todas las consecuencias de esa decisión impulsiva. La rueda ya lo tiene en cuenta y está cobrando. Virgo, esta carta también me habla de un cambio que viene para ti. Un giro enorme en tu vida. Algo que no esperabas, algo que llega de repente, porque la rueda no solo cobra a los que actuaron mal, también recompensa a los que esperaron con dignidad, a los que no se rebajaron, a los que dejaron que el universo hiciera su trabajo. Tú esperaste, tú te mantuviste en tu lugar y la rueda ya se mueve para ti. El giro que viene a tu vida, Virgo, es grande, es real y es merecido. Escribe karma si sientes que el universo ya está actuando. El carro. Virgo, esta carta eres tú, moviéndote, avanzando, con determinación y con poder. El carro no se detiene, el carro no mira atrás. El carro va hacia adelante con toda claridad sobre a dónde va. Y eso es exactamente lo que el universo te está pidiendo que hagas ahora. Que te muevas, que avances, que tomes el control de tu propia vida. El carro me dice que tú tienes todas las fuerzas que necesitas. Tienes la determinación, tienes la claridad. Lo único que te falta es soltar lo que te tiene estacionada. Soltar la espera de que Él vuelva. Soltar el dolor de lo que pasó. Soltar la versión de ti que seguía dando vueltas en ese mismo lugar. Porque cuando el carro aparece, es una señal de que es tiempo de moverse. El tiempo de que seas tú la que tome las riendas, no él, tú, Virgo. Mientras él está sin dormir con sus arrepentimientos, tú ya tienes un camino diferente, un camino limpio, un camino que el universo ya abrió para ti. Dale like si estás lista para moverte hacia lo que mereces. Y la última carta del tarot, la Reina de Copas. Virgo, esta eres tú en tu poder total. La Reina de Copas es la mujer que maneja sus emociones con sabiduría, que siente profundo, pero no se ahoga, que ama con todo, pero no se pierde, que tiene una intuición tan afinada que sabe exactamente lo que pasa a su alrededor. Esta carta me dice que tú ya sabes la verdad. La sabías antes de que las cartas te lo dijeran. La sentiste, la intuiste. Y hoy las cartas solo vinieron a confirmar lo que tu corazón ya conocía. La Reina de Copas también me habla de tu capacidad de amar, de lo que tienes para dar. Y me dice algo muy claro. Lo que tú tienes para dar merece a alguien que sepa recibirlo. Alguien que no tome eso a la ligera. Alguien que no tome decisiones impulsivas con tu corazón. Eso es lo que mereces, Virgo. Y eso es lo que viene. Escribe reina si reconoces este poder en ti. Y ahora el oráculo. 3 mensajes que el universo tiene específicamente para ti hoy. Y la primera carta es amistad. Zona de amigos. Virgo, el universo me está mostrando algo que quizás dolió mucho en su momento. Esta persona te puso en una zona que tú no pediste. Te trató como amiga cuando debió elegirte como pareja. Construyó una confianza contigo, una base, una fundación. Y luego no supo o no quiso convertir eso en algo real. Friendship me dice que él valora lo que tienen, que no quiere perderte, pero actuó con miedo cuando se trató de comprometerse de verdad. Virgo, hay hombres que tienen a la mujer perfecta enfrente
Y en lugar de elegirla, la guardan. La guardan en una zona segura donde saben que siempre van a estar ahí. Ese juego, las cartas me dicen que ya se terminó, porque tú ya no estás disponible para ese rol. La segunda carta, divorcio, divorce, separación. Virgo, esta carta me habla de una situación complicada, de algo que tiene un costo. Puede ser literal, él está en una situación matrimonial o de pareja que se está terminando, o una separación que le está costando caro, emocional, económica, espiritualmente. O puede ser simbólico, el costo de haberte perdido a ti, el precio que está pagando por esa decisión impulsiva de el loco. Divorce me dice que hay consecuencias reales en la vida de él ahora mismo, consecuencias de las que no puede escapar. La separación tiene un costo y él lo está pagando. Mientras tú avanzas con el carro, él está lidiando con las facturas de sus propias decisiones. Y la tercera carta, clean up, limpiando la vida, cortando la negatividad. Virgo, esta carta es para ti. El universo te dice que es el momento de que tú limpies, de sacar todo lo que ya no sirve, las energías que te drenaban, las situaciones que te mantenían estancada, las personas que no agregaban valor a tu vida. Clean up me dice que cuando haces esa limpieza, cuando creas ese espacio, lo que viene para llenarlo es mucho más grande, mucho más limpio, mucho más real. Virgo, la limpieza que el universo te pide no es fácil, pero es necesaria. Y el otro lado de esa limpieza, hay algo hermoso esperándote. Escribe limpio si estás lista para soltar lo que ya no te sirve. Virgo, las cartas de hoy fueron muy directas. Él tomó una decisión impulsiva y ahora no puede dormir por ella. El karma ya está gritando. La rueda ya se está moviendo a tu favor. Y tú tienes toda la fuerza de avanzar, para limpiar, para soltar, para recibir lo que realmente mereces. No el hombre que te pone en zona de amigos, no el hombre que actúa sin pensar con tu corazón, el hombre que te elige con claridad, con intención, sin dudas. Ese es el que viene. Antes de cerrar, quiero que hagas algo conmigo. Pon una mano en tu corazón, respira profundo y repite. Suelto lo que me tuvo esperando. Avanzo con el poder que siempre tuve. Lo que es para mí llega, limpio y sin dudas. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, jueves y viernes a las 7 de la noche, sábados y domingos al mediodía. Hora de Miami y Nueva York. Suscríbete para no perderte ningún mensaje de tus cartas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.